a empezar con el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a ver hipercortisolismo, que pues finalmente se traduce como un síndrome de Cushing. Ok, ¿cuáles son los puntos claves? Se considera que es una enfermedad rara. Normalmente esta es producida por un aumento en la producción del cortisol. Esta se clasifica a su vez por aquellas que son dependientes de corticotropina y aquellos que no son dependientes de corticotropina. Y como saben, pues podemos tener un síndrome de Cushing exógeno versus un endógeno. El exógeno evidentemente es el más común y este es asociado a pues a la administración de medicamentos con esteroide prácticamente que generan la producción de esta afección. Y el endógeno es del que vamos a hablar principalmente pues el día de hoy. A nivel de epidemiología, aquí les puse una foto de Felipe, de 5.7 a 2.4 por millón al año aproximadamente. El 10% de los casos ocurren en niños. Como saben, este tipo de padecimientos, tanto como en niños como en adultos, la causa principal de un síndrome de Cushing endógeno es por un tumor pituitario. De un 70 al 95% va a ser la etiología del padecimiento. Y estos son secretores de corticotropina. Por lo tanto, estamos hablando de un padecimiento dependiente de corticotropina. La fisiología, pues prácticamente, como mencionamos al inicio, es una patología dependiente de la producción de cortisol. Este es producido en las células corticales de las glándulas adrenales y pues es de esta manera como inicia el eje hipotálamo hipoficiario adrenal. La hormona corticotropina pues va a estimular la hipófisis y por lo tanto va a generar la liberación de cortisol a nivel de las glándulas adrenales y la hormona liberadora de corticotropina en el hipotálamo afecta a la hipófisis y la hipófisis genera la corticotropina y la corticotropina la generación de cortisol en las células adrenales, ¿ok? Este es el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, es el que vamos a tener y pues prácticamente el mismo cortisol genera un feedback negativo. Entonces cuando tenemos cantidad excesiva de cortisol en la sangre, en teoría debería de detenerse la producción de hormona liberadora de corticotropina y por lo tanto frenarse pues el estímulo y la producción de cortisol. Sin embargo, cuando está afectado esto, es cuando ya inicia la sintomatología. Y pues bueno, cuando ya tenemos una producción excesiva de cortisol, este eje pierde su capacidad para regularse. Ajá. Tenemos a nivel sanguíneo una cortisol y corticotropina a nivel excesivo y vamos a tener como principal causa el adenoma hipoficiario. Este es córtico-dependiente, el tumor cortical adrenal en segundo lugar, y este es córtico independiente y el síndrome ectópico de corticotropina, que ya podríamos encontrar una afección o una tumoración o algo que esté produciendo corticotropina de forma externa a las glándulas suprarrenales. Por lo tanto, tenemos dos principales corticodependientes, que es el adenoma hipoficiario y el síndrome ectópico de corticotropina. La diferencia principal en la enfermedad de Cushing y un síndrome de Cushing es que la enfermedad de Cushing es córtico dependiente, ¿ok? El síndrome ya es la manifestación por el exceso de cortisol. Ajá. La enfermedad de Cushing es rara en menores de 6 años, se puede presentar en un 75 a 90% de los casos, y cuando son menores de 6 años se piensa más en un adenoma, en un carcinoma o en una hiperplasia adrenal bilateral. Ajá, esto suele ser todavía más raro. Más adelante vamos a ver cómo podemos hacer la exclusión o cómo podemos identificarlos fácilmente. El síndrome de Cushing es corticotropina independiente. Aquí ya estamos hablando de una tumoración o hiperplasia o ya una afección tal cual de las glándulas suprarrenales. El 15% de todos los casos de síndrome de Cushing en niños prácticamente es debido a una alteración adrenal. Y siempre el síndrome de Cushing va a ser una manifestación de un tercio de los tumores adrenales. Entonces, cuando ya tenemos la manifestación clínica, la representación clínica como tal, nos puede estar avisando que hay algún problema a nivel adrenal.
Y hay una epidemiología, una incidencia del 0,21 casos por cada millón de pacientes. En cuestión al cáncer adrenal, el cual todavía se considera más raro. La presentación clínica, pues tiene un inicio insidioso, la ganancia ponderal suele verse afectada, hay una discrepancia entre el peso y la talla. Y aquí les puse, pues, prácticamente las gráficas que usamos con todos los pacientes que ingresan al servicio. Si se dan cuenta, a nivel del peso, está por arriba de la percentila 50 en esta imagen. Y en la talla se encuentra por debajo de la percentila 50. Entonces vamos a tener pacientes con una ganancia ponderal importante que no se correlaciona con la talla. Ajá, van a ser niños con sobrepeso, incluso con obesidad y con una talla baja. Entonces pareciera ser que sí van a estar ganando peso, más no va a ir de forma simétrica. Y aquí les puse una tablita con la presentación de signos y síntomas comunes, que a nivel dermatológico podemos como ver plétora facial, acné, la facie en luna, acantosis nigricans, que nos habla como de resistencia a la insulina, ajá. Eh, Puede haber hirsutismo, el cabello suele ser muy delgado, hay estrías violáceas, lo cual suele ser también inusual en niños menores de 7 años. A nivel neurológico, pues puede haber cefalea, cardiovascular, hipertensión, algunas coagulopatías. En el crecimiento, pues lo que les acabo de comentar. A nivel gonadal, amenorrea, virilización, ginecomastia, lo del hirsutismo que habíamos comentado. A nivel psicológico, pues puede haber pacientes con depresión, ansiedad, cambios repentinos en las emociones, irritabilidad, fatiga. Y algunos otros raros podría ser la nefrolitiasis, fracturas fáciles a nivel óseo, alteración en la glucosa e incluso ya una presentación como de diabetes tipo 2. Y pues aquí les pongo dos imágenes muy características de estos pacientes. La verdad no entiendo por qué le pusieron lentes a ese niñito, pero sí. Entonces, como pueden ver, prácticamente todo lo que acabamos de comentar en las manifestaciones clínicas y comunes, pues se puede ver en estos pequeñitos, ¿ok? La estatura es baja, el peso pues se ve incrementado, se puede ver datos de resistencia a la insulina, la fase en luna, sí. Entonces, sí tenemos como que plétora facial también el que está en blanco y negro. Entonces, para considerar todo esto, ¿vale? El diagnóstico. Es muy importante que en estos pacientes, pues, abordemos como sospecha diagnóstica lo principal que es la evaluación en las percentilas o en las gráficas de crecimiento. Si vemos esta alteración en donde predomina el peso y no la talla, pues ya tenemos la sospecha. Ver la historia familiar, ajá. Y de una vez que pues ya sospechamos, intentar identificarlo y clasificarlo de forma oportuna, porque con estos pacientes, más que establecer un medicamento para resolver el problema, como saben, la principal forma de resolverlo pues es quirúrgica. Y si nosotros identificamos que es enfermedad de Cushing, o sea, córtico dependiente y algún problema a nivel hipofisiario, pues hacer una resección quirúrgica de manera oportuna, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para diagnosticar un paciente con hipercortisolismo es identificar el hipercortisolismo. Ajá. Para esto tenemos tres pruebas principales. Tenemos el cortisol libre en orina de 24 horas, que lo ideal mínimo son 2 recolecciones consecutivas y ya preferentemente 3 recolecciones consecutivas, ¿ok? El cortisol salival en la parte de noche tardía y el test de supresión con dexametasona, 1 miligramo por la noche o 2 miligramos en 48 horas y ya hacer la cuantificación de cortisol. Y últimamente hay una prueba que apenas está como que buscando implementar y es el cortisol en cabello, ¿ok? Entonces, para considerar. Para el cortisol libre en orina hay muchas condiciones que nos pueden dar falsos positivos. Tenemos el estrés físico y emocional, obesidad crónica y severa, el embarazo, ejercicio, depresión. Si se dan cuenta, todo esto que tenemos de falsos positivos, pues son cosas que generan estrés y liberación de cortisol por sí mismo, ¿ok? Incluso la misma hospitalización podría generar que el cortisol se encuentre aumentado y darnos un falso positivo. E incluso nos pueden dar también un falso negativo si la cuantificación o la recolección de orina no es adecuada. Entonces,
es importante que se tome en cuenta y se verifique que se está tomando o recolectando adecuadamente las muestras. ¿Ok? Es importante tomar un cortisol plasmático en la mañana posterior a esto. Y cuando ya tenemos un valor mayor o igual a 29 picogramos mililitro, pues ya es una alta sensibilidad y especificidad para, con un 70% de aquellos corticodependientes. Ajá. Si hacemos un test con dexametasona, tenemos una disminución basal del nivel plasmático de cortisol en un 20%, ya podríamos considerarlo igual como para corticodependiente en un 70%. Ok, y ya cuando tenemos pues esta aproximación, tenemos como un 97.5, un 100% de claridad de que podría ser pues el diagnóstico. También se puede administrar hormona liberadora de corticotropina y si este nivel basal aumenta un 20%, también ya se puede considerar positivo, ¿ok? Y el aumento de cortisol en un 30, de hormona liberadora de corticotropina con la administración exógena de esta en un 35%, también nos puede hablar ya de que es positivo. Hablando de estudios de imagen, una vez que ya tenemos establecido que puede ser córtico dependiente, pues lo ideal es hacer una resonancia magnética hipoficiaria, identificar si realmente hay algún adenoma, si hay algún tumor importante que pudiera reseccionarse. Podemos hacer un PET para considerar adenomas corticótropos, un ATAC para ver si hay algún problema a nivel adrenal, ver si hay algún tipo de hiperplasia, o incluso una resonancia magnética general para identificar algún foco ectópico que pudiera estar generando la secreción de corticotropina de forma, pues, eh, eh, no, perdón, la secreción de cortisol de forma exógena o de forma ectópica a lo que serían las glándulas adrenales, ¿no? Y pues cuando es difícil y el diagnóstico no es claro o conciso, se puede hacer un muestreo petroso bilateral inferior. Prácticamente es una toma de muestra a nivel de hipófisis para detectar si hay, pues, el diagnóstico. Ya hablando de tratamiento, pues lo que les había comentado, una resección transesfenoidal para tumores pituitarios tiene un éxito del 90%. Y cuando ya hay una recidiva o recae el paciente y vuelve a presentar un tumor pituitario y a pesar de esto, este vuelve a generarse o a crecer, el éxito se reduce de un 90% a un 60%. También se puede dar tratamiento con radioterapia en estos pacientes. Se trata de evitar en niños. E incluso nos pueden llegar a dar como un factor adverso, ceguera por el mismo tratamiento o neuropatía óptica por la misma zona en la que se está efectuando. Entonces, a considerar para aplicar. Ya hablando de tratamiento médico, pues tenemos tres estrategias principales, que es la modulación de la liberación de corticotropina, la inhibición de la esteroidogénesis y el bloqueo de los receptores de glucocorticoides, que prácticamente es bloquear nuestro eje hipotálamo hipoficiario adrenal. En esto se basa principalmente pues el tratamiento médico. Y pues bueno, cuando hablamos ya de una hiperplasia adrenal bilateral, lo ideal es hacer una adrenalectomía, ¿ok? Pues remoción de las glándulas adrenales. Ahora, cuando ya tenemos tratamiento en pacientes que tienen síndrome de Cushing, podemos encontrar algunas comorbilidades dependiendo del tratamiento que usemos. Si hacemos una cirugía transesfenoidal, podemos encontrar, por ejemplo, panipituitarismo, que es el principal, un pseudotumor cerebri, recurrencia. Ajá. Cuando hablamos de radiación, prácticamente tenemos igual el panipituitarismo, las neuropatías craneales, tumores inducidos por radiación y una decreción cognitiva. Ujú. Y ya cuando, pues prácticamente cuando hablamos de adrenalectomía, pues las causas de remover las glándulas adrenales, tenemos insuficiencia adrenal, un síndrome de Nelson. ¿Ok? Y ya hablando de un tratamiento farmacológico, podemos tener recurrencia del síndrome de Cushing, hepatotoxicidad, hipertensión, hipocalemia y hiperplasia endometrial. ¿Ok? Estos son como los principales efectos adversos relacionados a, pues, al tratamiento que nosotros decidamos dar. Y prácticamente eso sería todo. No sé.
Hola, buenas tardes. Soy la doctora Itzel. No sé si recuerdan que la vez pasada me conecté. No alcancé a conectarme desde un principio, pero de todas formas, bueno, ustedes estuvieron presentes en la clase. Si tienen alguna duda en lo que les pueda ayudar a resolver, díganme con gusto. No sé si alguien de los que estuvo aquí en la plática tiene alguna duda. Hola, doctora, buenas tardes. Pareciera que no tienen dudas mis compañeros. Ah, bueno, significa que lo hiciste muy bien entonces. No, sí, o sea, si no tienen dudas, está perfecto. No, de verdad lo digo con gusto. O sea, si tienen dudas, con gusto, y si no, pues también, o sea, significa que quedó bien explicado el tema. Cualquier cosa, de todas formas, me avisan qué tema. ¿Mañana tienen clase? ¿Tienen diario Sí, clases? sí, todos los días tenemos clases sin falta, doctora. ¿Mañana qué tema van a dar? Mañana, a ver, permítame tantito. Si lo tengo anclado. Sí, sí, no te preocupes, espera. Mañana tenemos raquitismo y osteomalacia en niños. Ah, ok, perfecto. Pues entonces mañana voy a procurar conectarme más temprano. ¿Ok? Pero de todas formas, en cuanto yo tenga oportunidad, yo me conecto por dudas que les surjan o algo. Y si, bueno, ya es muy pronto tal vez, pero si tienen como requieren alguna fuente bibliográfica o algo para el tema de mañana, digo que es muy pronto porque imagino que prácticamente ya lo tienen preparado. Pero si quieren que les revise la presentación o que les mande algo de información, les paso mi número si quieren para que me manden un mensajito. Se los voy Sí, a estaría poner aquí en el excelente. chat. Sí, sí, por favor, doctora, gracias. O para temas posteriores, de pronto no para el de mañana, pero a lo mejor otros que aún no se hayan preparado y tengan dudas de dónde obtener la información o del tema o que quieran que les apoye para revisar la presentación, les dejé mi número aquí en el chat para que me escriban ahí sin ningún problema, ¿vale? Ok, excelente, ya se lo compartí a mis compañeros. Muchas Ok, gracias, doctora. muy bien. Sí, no hay de qué. Nos vemos entonces mañana. Procuraré conectarme a las 12 en punto para alcanzar a ver un poco más de su presentación. Ok, excelente, le agradecemos mucho. ¿Sí? Bueno, Sí, gracias. bye. Gracias, hasta luego.